Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo, nuestro boletín de noticias correspondiente al día de la jornada, 26 de abril de 1936. Y vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, marcando nuestra línea editorial. Mientras que la ocupación de fincas se vienen produciendo desde el pasado mes de febrero, sin casi oposición de las autoridades y las fuerzas de la Guardia Civil, los miembros de los partidos de derechas, en especial los falangistas, están viviendo un acoso brutal con la excusa de la violencia que provocan en sus enfrentamientos con los pistoleros socialistas, comunistas y anarquistas. Es obligación del gobierno mantener el orden y detener a los delincuentes, pero a todos los delincuentes, no solo a aquellos que llevan en su frente el signo del fascismo. Y antes de iniciar el relato de la actualidad nacional, vamos a una primera noticia publicitaria en Radio Universal. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, al limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Vamos pues, como les anunciaba, con la página de Información Nacional. En vísperas de la elección presidencial queda ya clara la candidatura de don Manuel Azaña. Pero la actitud de algunos elementos del Frente Popular, que desean su permanencia en el gobierno, pudiera hacer cambiar este panorama. El señor Companys pronuncia ante el micrófono una alocución subrayando la importancia de las elecciones a la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, desde Barcelona se espera a alguien más favorable a los sueños independentistas que el anterior presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. La ocupación de fincas camuflada de reforma agraria, de la que no hablamos desde hace un tiempo, vuelve a ser noticia. Ante los asentamientos de ayer, el ministro de Agricultura facilitó la siguiente nota que procedemos a leerles textualmente. Asentamientos realizados el día 25 de abril. Ciudad Real, Almodóvar del Campo, 150 fincas. Aldea de Navacerrada, 58. Aldea de Viñuelas, 45 fincas. Tirteafuera, 25 fincas. Montiel, 299. Total, 577 fincas. Huelva, La Nava, 50 fincas. Córdoba, Hornachuelos, 50 fincas. Total, yunteros asentados, 670. Mientras tanto, en Madrid, los obreros se hacen cargo de la línea de autobuses de Madrid al Pardo. Tras la ocupación de fincas, ahora parece que llegan las de talleres e industrias. El gobernador de Málaga impedirá que se soliciten donativos en las tiendas para el Socorro Rojo. El gobernador dijo a los periodistas que había tenido noticias de que grupos de mujeres recorrían las tiendas pidiendo donativos para el Socorro Rojo Internacional. Manifestó que estaba dispuesto a impedir tales actividades y expresó su creencia de que los propios partidos obreros desautorizarían la conducta de estos elementos. Se han producido numerosas detenciones en Socuéllamos, por orden superior, evidentemente. La policía ha detenido a 18 afiliados y simpatizantes de Falange Española, la mayoría de los cuales estaban descansando, dada la hora en que se practicaron las detenciones. También se han practicado otras detenciones de elementos derechistas, los cuales, después de ser minuciosamente cacheados, fueron puestos en libertad. Y nos llega de redacción una noticia importante. La última hora, en el Hospital de San Carlos ha sido detenida la propagandista tradicionalista señorita María Rosa Urraca Pastor por llevar una pistola sin licencia. La detenida y el agente que la conducía a la Dirección de Seguridad desaparecen sin dejar rastro. Recuerden ustedes que en noticieros anteriores
ya dimos noticias de las agresiones sufridas por la señorita María Rosa Urraca durante la campaña electoral del pasado mes de febrero. Y vamos, antes de pasar a la información internacional en Radio Universal, con una nueva noticia publicitaria. Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente. El Foscao solo se expende en botes precintados, a granel es falsificado. En el campo de la información internacional debemos reseñar que habitantes de Addis Abeba evacúan ya la capital etíope. Ante el rápido avance efectuado por las tropas fascistas italianas en dirección a la capital de Abisinia, los habitantes de la ciudad y las fuerzas que la guarnecen están realizando preparativos para evacuarla. La última hora de la actualidad y de la información taurina y deportiva nos la proporcionan nuestros compañeros de redacción. Vuelve a hablarse de las joyas de la baronesa Thyssen. Parece que no han desaparecido. Ahora dicen que las dejó en depósito a un señor residente en España. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, hay que reseñar que el partido final de la Copa de Inglaterra, que se jugó ayer en Londres, ha quitado importancia e interés a todos los demás asuntos en la prensa inglesa. El balonpié parece tener más interés entre los británicos que cualquier otra cosa. Y vamos a despedir nuestro boletín informativo en Radio Universal, como acostumbramos a hacerlo, con una melodía musical de nuestra personal selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Aquí estamos, procedentes, aunque parezca mentira, pero la televisión lo hace todo posible, procedentes, como digo, del 26 de abril de 1936 al 26 de abril de 2019, y volvemos a estar para hablar de lo acontecido en esa jornada del 26 de abril de 1936, que les acabamos de relatar en el noticiario de 1936, de hace unos segundos. Pues está con nosotros para aclararnos el escenario general, la situación de aquel día, de aquellas jornadas. Está con nosotros otra vez Teresa Cid, que es profesora de Historia del Pensamiento Político de la Universidad CEU San Pablo. Muy bienvenida, Teresa, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por estar estar aquí. con nosotros. Gracias. Vamos a ver, hay un problema terrible en España, que es la España rural, la España agraria. Hace tiempo que no hablamos en el informativo, en el noticiario de 1936, de la ocupación de fincas. Hoy lo hemos vuelto a hacer, porque continúa la ocupación de fincas. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno no hace nada por evitarlo? ¿Alienta estos movimientos de ocupación de fincas? ¿Qué sucedía con respecto al respeto a la propiedad privada? Decía Rafael Alvira, que creo que nos ha acompañado en alguno de estos programas, sí, que lo que las virtudes son para la vida privada, para la vida de las personas, lo son las instituciones para la sociedad, para la vida en comunidad, ¿no? La propiedad privada es una institución, ¿no? Que tiene un papel fundamental a la hora de articular la sociedad. ¿Qué pasaba en esta época que estamos comentando? Pues es verdad que en España pues, existía un enorme retraso de modernización, y la España rural, pues, que nunca interesó demasiado a los políticos, pues estaba necesitada de mejoras y de reformas. Esto lo vio muy bien Calvo Sotelo cuando fue ministro de Hacienda, que hizo un plan magnífico de modernización para toda España, donde incluía, entre otras novedades, la reforma del impuesto sucesorio, que las grandes fortunas comenzasen a pagar tributos, etc. Aquel proyecto tan ambicioso de modernización de España no se pudo llevar a cabo, ¿no? Cuando comienza la República,
la Segunda República, una de las primeras leyes que se aprueba es la Ley de Reforma Agraria, pero es una ley en la que los mismos miembros del Congreso que elaboran la ley no están de acuerdo entre ellos. Es decir, es una ley que nace pues, realmente sin un rumbo claro, y después en la aplicación de la norma pues, fue ya desde el inicio el caos. Ese caos generó que por la vía de los hechos se empezaron a ocupar tierras. Existió el paréntesis de la contrarreforma del año 35, pero estamos ahora en el 36 y con el Frente Popular en el gobierno pues, comienza pues, una oleada constante de ocupación de tierras, al principio pues, por personas que a lo mejor estaban trabajando esas tierras, pero después desde la izquierda los sindicatos animan a personas totalmente ajenas al campo a seguir ocupando tierras. Entonces realmente se crea una situación en la que a veces las mismas autoridades son cómplices, pero o sea, no hay ningún cauce legal por parte de la administración pública. Es pues un poco el oeste donde aquí yo llego y me asiento, ¿no? Entonces, claro, la reacción de los propietarios que ven en peligro sus tierras, pues es también pues, que tratan de defenderse, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué duda cabe que era necesario llevar a cabo una reforma agraria? Ahora, algunos, como José Antonio Primo de Rivera, decían que la reforma agraria se quedaba corta, que lo que le hacía falta al campo español, a la España agrícola, a la España rural, no era una reforma sino una revolución agraria. Porque como tú has dicho muy bien, querida Teresa, corrígeme si me equivoco, vamos a ver, desde la desamortización de Mendizábal, que es donde empiezan los grandes males del campo español, en tanto en cuanto las tierras de la Iglesia, que eran cultivadas, que eran productivas por los campesinos que labraban esas tierras y con los acuerdos pertinentes con las diferentes diócesis obtenían un beneficio por su trabajo, por cultivar esa tierra. Cuando se produce la desamortización de Mendizábal, esas tierras quedan incultas y bueno, pues las compran lo que hoy podríamos llamar fondos buitre, ¿no? O sea, capitalistas urbanos que no las cultivan, no las atienden y las tienen en barbecho. A partir de ahí comienza, desde el siglo XVIII, esa crisis pavorosa del campo español que solo el directorio militar de Primo de Rivera, con José Calvo Sotelo, que tú has mencionado, trata de remediar. No le da tiempo, pero trata de remediarlo. Con lo cual el espíritu del directorio militar y de José Calvo Sotelo respecto al agro español es un espíritu que podríamos denominar revolucionario, en el mejor sentido de la expresión. Llega la República y la situación del campo sigue siendo un espanto, un absoluto espanto para los campesinos españoles. De ahí la necesidad de esa, más que reforma, revolución agraria que predicaba José Antonio Primo de Rivera. Pero tenemos que decir que es otro de los fracasos de la República. Quiero decir, era necesaria una reforma agraria, pero no se ponían de acuerdo entre ellos, ni en el primer bienio, pero tampoco ahora los del Frente Popular, aunque sí que es verdad que tenían como mucha prisa por llevar a cabo su programa. Lo que se propició fue ir generando cada vez más violencia en la calle y bueno, pues hasta que la situación se va de las manos, pero sin ningún resultado positivo para el campo, ni para los trabajadores, para los campesinos españoles, que esa España rural pues tantas veces ha sido olvidada y en la Segunda República fue instrumentalizada, pero no se llevó a cabo la modernización que requería en absoluto, de ninguna manera. Es absolutamente verídico desde un punto de vista rigurosamente histórico. La Segunda República no mejora en un solo grado el modus vivendi
del campesinado español. De eso nada, de eso nada. Eso se produce muchos años después. Bueno, Teresa, nos tenemos que ir despidiendo de la edición de hoy de Noticiario 1936, pero no te vas a escapar a más programas, ¿eh? Ya te voy garantizando yo desde aquí que vas a volver más. Teresa Cid, que como saben nuestros televidentes, es profesora de Historia del Pensamiento Político de la Universidad San Pablo CEU. Hasta mañana, amigos. Adiós y muchas gracias por su atención.